Boa tarde e bon día, dependendo dos casos. Damos entón inicio á séptima sesión das conversas iberoamericanas con o Observatorio 2024-2025, a cultura como ben público mundial, iniciativa do Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación e Cultura da Universidade do Miño, do Observatorio de Políticas Públicas Culturais da Universidade de Brasilia e do Observatorio Cultural de la Universitat de Valencia, que, como digo, inicia con este agora a sétima sesión. Como foi, creo que xa comentado nas anteriores sesións, estas conversas teñen por objetivo promover o diálogo entre observatorios de cultura do espazo iberoamericano, diseminar prácticas iberoamericanas de proxectos, robustecer a colaboración e as prácticas de traballo en rede, identificar liñas de traballo ou estimular a reflexión sobre a cultura como un ben público mundial. E hoxe, nesta sétima sesión, temos a sorte de contar connosco un representante do Observatorio da Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega, Hakan Casares, que está aquí connosco, e José Luis Mariscal, do Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. Eu pedíalles tanto a Hakan Casares como a José Luis Mariscal, por esta orde, unha breve presentación, en primeiro lugar, dos respectivos observatorios. Hakan, por favor, tens a palabra. Moi boa tarde, moitas gracias por invitarme. O Observatorio da Cultura Galega creouse en 2006. É dicir, púxose a andar 20 e tantos anos despois da creación do Consello da Cultura Galega, que xa era unha institución que tiña por mandato legal a investigación, non, das necesidades culturais, a investigación do ámbito cultural, a asesoría das administracións, en xeral dos poderes públicos. É dicir que é unha unidade que se crea especializada dentro dun ente da administración, pero independiente. O Consello é un ente relativamente orixinal, non é que sexa orixinal por nombre ou por funcións, pero sí creo que é relativamente orixinal pola súa posición no sistema político galego, no sistema público, no sentido que é completamente independente, é dicir, non emana o seu poder do Parlamento ou do Goberno, senón que ten o propio Consello elixe os seus membros que se van renovando, e por lei que está xa contemplado no Estatuto de Autonomía, é dicir, no que ven a ser a Constitución da Autonomía de Galicia, a creación do ente. É dicir, é unha unidade da administración independente do resto dos poderes, o cal lle confire un estatus bastante interesante, no sentido de que non ten que, ningunha das súas necesidades ou das súas funcións depende directamente do goberno, que normalmente é quen ten as atribucións en política cultural. Ben, dito isto, tardouse relativamente bastante tempo en crear unha unidade específica de estudio, que é o que ven sendo o Observatorio da Cultura. Non é certo, non é exactamente unha unidade de estudio, é unha unidade de análisis, sobre todo estatístico, do sector cultural. Decíase cando se creou que faltaba esa esa función, non se facía, en parte probablemente un pouco por tradicionalmente esta tendencia a análisis humanístico do ámbito da cultura, é dicir, menos dedicarse a números e máis dedicarse a reflexións doutro tipo. Cando se creou xa había bastante xa tradición de estadística cultural,
de análisis económico da cultura, de control orzamentario, este tipo de facetas, é dicir, que non era unha novedade. Obrigado, Hakan. Desculpa interromperte, porque agora, se callar non foi moito claro, pretendíamos só unha breve presentación, e penso que ficou ben claro como o observatorio forma parte dunha estrutura con unha certa autonomía que é o Consello da Cultura Galega, porque a seguir queríamos comentar algunhas cuestións tamén sobre actividades, ¿no? Que penso que é o que estabas a referir máis agora. E dáballe tamén agora a palabra a José Luis Mariscal para que nos presentase sucintamente pois, o Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. José Luis. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural es una instancia, es interuniversitaria. Participamos 4 universidades. Una es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina y la Universidad de Santiago de Chile. Estas 4 universidades son las que tienen como el grupo promotor que lleva a cabo el trabajo de composición de este observatorio, que tiene como función principal justo analizar y identificar como las tendencias que hay con respecto a la formación, investigación y práctica de la gestión cultural a nivel de Latinoamérica. Este observatorio surge por un mandato de un congreso que se hizo en 2014 en Santiago de Chile, donde en ese congreso que congregó diversas instituciones y organizaciones de diferentes países de Latinoamérica, se decidió en aquella ocasión, se acordó más bien que la gestión cultural la visualizamos en Latinoamérica, no tanto como un ámbito de práctica profesional, sino más bien como una profesión y un nuevo campo académico disciplinar emergente, por lo que necesitábamos generar algunos mecanismos para poder documentar, organizar esta información y sobre todo empezar a construir epistémicamente la matriz disciplinar de lo que pensamos emergía como un campo disciplinar en gestión cultural. Y es así que en el 2017 surge este observatorio con 4 o 5 elementos para analizar: formación, investigación, procesos de asociatividad, políticas culturales y prácticas de la gestión cultural. Entonces, bueno, a manera de presentación, eso es lo que tenemos en el observatorio. Muito ben. Feitas a presentacións sumarias, eu colocaba unha cuestión para Hakan Casares e para José Luis Mariscal, que era a seguinte, e que está en liña con os obxectivos destas nosas conversas. E ten a ver con as prácticas, no, de cada un dos observatorios. Non sei se poderían identificar algunhas das prácticas, porque un dos obxectivos, como decía, das conversas é identificar prácticas dos observatorios concretos que posan ser, digamos, trasladáveis a outros observatorios no espazo iberoamericano aquí definido neste evento, non? E eu non sei se poderían dar conta ou dar noticia de alguma iniciativa ou de algunhas iniciativas prácticas que posan ser relevantes e interesantes para o resto dos observatorios e para as persoas que estamos aquí a ouvirvos con atención. Non sei se Hakan... Si, ben, o labor que nos facemos principalmente análise e descripción de datos sobre todo isto. É dicir, cando empezamos había realmente pouca cantidade de fontes específicas, sobre todo galegas. Algunhas a nivel nacional, o Ministerio de Cultura xa iniciara a súa unidade de estadística uns anos antes e xa fornecía de certas estatísticas do ámbito, é dicir, xa se podía comparar bastantes indicadores. Algunhas estatísticas pois teñen moitísimos anos de tradición. As estadísticas do libro, estadísticas de bibliotecas, estadísticas de museos, eran estadísticas con bastante tradición, o sea, que xa había posibilidade de facer comparación de datos, análise diacrónico, ver como evolucionaba e compararnos con outras comunidades. Entón, o primeiro traballo foi sobre todo
analizar fontes secundarias e describilas. Por qué? Hai unha produción en xeral en moitas áreas de datos estatísticos por de formación profesional a mí sempre me parecen insuficientes porque creo que en xeral sempre é desexable ter esa información, é unha información empírica, unha información obtida dunha maneira profesional, é dicir, con calidade, obtendo datos de calidade. A partir de aí sempre é máis fácil facer a análise, pero pese a que a veces hai esa sensación, tamén hai outra parte, que é a subexplotación das fontes. É dicir, moitas veces se producen os datos e logo teñen un recorrido moi escaso. É dicir, se fai unha descripción moi superficial e aí queda. É dicir, o esforzo da produción dos datos é tan grande que a veces é triste. E isto canto máis pequeno sexa un ámbito da sociedade, máis é así. É dicir, as estatísticas monetarias, as estatísticas financieras, as estatísticas industriais teñen certo recorrido, pero claro, canto máis un se afasta do foco de interese principal da poboación, pois menos recorrido ten eso, non? Entón, unha das cousas que facíamos, o que seguimos facendo, é explotar fontes estatísticas para poder producir un informe, é dicir, unha descripción en formato de informe, facilmente lexible, donde se chega a unhas conclusións e despois, a partir de aí, xa outro departamento pode facer unha difusión xa para non profesionales, a través dos medios de comunicación, pues unha nota de prensa, explicar que é o que se obtivo de aí. Isto é unha parte do noso traballo. Outra parte é impulsar a produción de datos. Nos estamos en contacto co Goberno e co Instituto Galego de Estatística, que é o ente autonómico que se encarga da produción da estadística oficial. Entón, nós temos un contacto bo con eles e a partir de aí, pois, propoñemos a creación de novas fontes ou asesoramos nos cuestionarios ou pedimos análisis ou, bueno, en fin, unha colaboración normal con un instituto oficial de estadística. E aí surxiron, por exemplo, recentemente fixos unha conta satélite, era unha cousa que faltaba por facer e que non é que se impulsara desde o Observatorio da Cultura, pero sí que se achegou algo. Igual que moitas veces tamén aproveitamos indicadores culturais que proveñen da estadística oficial para describir o ámbito, pero que non ven de estadística cultural propiamente dita. Por exemplo, na enquisa conxuntural a fogares, que cada 3 meses se lle pregunta aos fogares, pois o típico de calquera enquisa conxuntural, chegaron ben a fin de mes, van a facer vacacións este ano, teñen dificultades para pagar a hipoteca. É dicir, este tipo de enquisas onde logo vas a ter o sentimento de confianza ou este tipo de datos que che permiten, bueno, en fin, describir a situación socioeconómica e tomar decisións, hai un indicador onde se lles pregunta nos próximos 3 meses vostede vai a salir a cear, ir ao teatro, ir ao cine, tal, non sei quanto. Bueno, pois ese indicador, tanto do que pasou hai 3 meses como do que pensa que vai a pasar ao futuro, é un indicador que nos utilizamos a veces para ver como é a conxuntura nun momento dado da cultura. Ou, por suposto, o análisis de fontes laborais ou de fontes de calquer tipo. Ben, e a terceira pata de análise das principais que facemos é a produción de datos propios. Eu creo que este é o principal e o máis valioso. É dicir, cando unha unidade ten capacidade para promover estudios propios que inclúan a produción de datos sociodemográficos, de opinión, de estatísticos, estudios de caso, a veces incluso cualitativo, por que non? Eso para min é do máis valioso, porque te vai a poder permitir poñer o foco en cuestións que interesan moito, pero que quedan ao marxe, pola razón que sea, das fontes de datos oficiais, porque, bueno, é algo que, pola razón que sea,
non se pode estudiar porque non é viable, porque non se considera prioritario ou polo que sexa, e que non só podemos facer. Por exemplo, un traballo que ahora vimos facendo xa nos últimos anos é un barómetro de cultura. Nós temos unha mostra o ano pasado foron 1000 profesionales, o cal xa non é unha mostra pequena, donde lles preguntamos en enero, máis ou menos, ao principio na segunda semana de enero hasta primeira de febreiro aproximadamente, como lles foi o ano e como creen que vai a ser o ano en curso. Estamos nun nivel de afinación que nos permite xa dividir por 12, 13 subsectores, é dicir, pois eu que sei, desde librerías, editoriais, música, artes escénicas, distinguimos teatro de música, por exemplo, audiovisual, en fin, non está nada mal. Tamén empresas por tamaño, traballadores autónomos, unha radiografía bastante interesante e precisa de que foi o ano rematado e que vai ser o ano seguinte. Outros traballos menores son colaboracións xa pois con investigadores da universidade, participación en congresos, este tipo de cousas, pero digamos que estas tres cousas son as principais que facemos. Muito ben, obrigado. A mesma pergunta para José Luis. Sí, está bien. Bueno, en el caso de nosotros, nosotros nos basamos en un modelo de ciencia abierta y colaborativa. Por lo tanto, implica todo el proceso en este esquema metodológico. Lo que se hacen, estos temas que ya había hablado, o más bien líneas de investigación que nos interesan, se hace a partir de proyectos de investigación que se generan de manera colectiva. Esto es, se define un proyecto, se conforma un grupo de investigación interinstitucional, se define el proyecto, un proyecto que se comparte en términos de marco teórico, metodologías, instrumentos, etcétera, y cada uno de estos proyectos se implementa en cada uno de los territorios, ¿no? Para justo tener una serie de información que pueda ser comparable y que puede visualizarse en términos de tendencia. Esta información se comparte en la medida en que se va avanzando en términos del diseño del proyecto, el estado del arte, se hace en estados del arte colectivos, se trabaja con respecto al levantamiento de datos, se socializan esos datos. La idea es que justo cada uno de estos datos que se van generando estén de acceso abierto para que después otras personas, otras instituciones puedan reutilizar esos datos para los intereses o temas que más les convengan y de esa manera generar resultados. Y en ese sentido, bueno, lo que solemos realizar son justo estos estudios, ¿no? Estudios que se hacen ad hoc, dependiendo cuáles son los énfasis con relación a estos temas. En este caso, hemos llevado a cabo un proyecto piloto justo para poder realizar, conformar esta metodología, este trabajo. Hicimos un levantamiento sobre los programas de formación en gestión cultural y sobre qué se investiga y cómo se investiga en gestión cultural en Latinoamérica, ¿no? Y acompañado a esos procesos de investigación, contamos con un repositorio digital, justo toda la documentación, toda la información que íbamos recuperando como parte de este estado del arte, pero también de la recopilación, por ejemplo, de los mapeos, de los programas de formación, de los observatorios, de las revistas, de los artículos, de los capítulos del libro, que pudieran estar en acceso abierto, los documentamos y organizamos en un repositorio digital. Incluso podríamos ahora sí decir abiertamente que nuestro repositorio es el más, ¿cómo se llama?, más completo a nivel de Latinoamérica, con un sistema de información que puede tener esa capacidad de interconexión con otros sistemas de información. Y en ese sentido, a la vez, lo que hacemos también es formación en investigación en gestión cultural. Esto es, la mayoría de los grupos se conforman tanto por profesores investigadores de las universidades, pero también con estudiantes de posgrado y de licenciatura. Otra de las cosas que se suelen hacer son espacios de debate abierto, donde se van presentando justo avances de estos proyectos, de estas reflexiones, en la cual sirve para socializar esta información y ir organizando mejor los trabajos de análisis, pero también es abierto al público para cualquier persona
que quiera conocer lo que se está haciendo, contribuir a algo, hacer observaciones, lo puede hacer. Y finalmente, bueno, pues tenemos también publicaciones, ¿no? De estas, tanto de los avances de la investigación a través de artículos, de capítulos, de libros, y bueno, también una serie de asesorías que se hacen con respecto a la información que se genera que pueda ser aplicada. En este caso, como este primer proyecto que se hizo con programas de formación, que tiene que ver justo con asesorías que permitan actualizar contenidos en los programas de formación o rediseñar planes de estudio, ¿no? Ahorita estamos ya justo cerrando este proyecto piloto que estuvimos realizando de investigación. Se vienen en marcha otros grupos, ¿no? Ampliándolos, uno sobre política cultural local, otro sobre modelos de gestión del patrimonio y otro más relacionado con agencia cultural. Y bueno, en términos generales, esas son las acciones que solemos realizar. Muito ben, José Luis. E continuaba contigo, José Luis, que con a seguinte questón que temos aquí. Bom, as questões son máis ou menos sempre as mesmas, os mesmos asuntos en todas as sesións. E en parte creo que xa foi respondida, José Luis, que ten a ver con as redes, ¿no? Como se traballa en rede nos territorios en que están. No voso observatorio, con que parceiros, con que entidades queréis colaborar, como traballáis? Non sei, traballáis con as comunidades locais, con só agentes, con profesionais, non sei como funciona iso no caso do voso observatorio. Sí, dependiendo de los proyectos, cada proyecto tiene una peculiaridad distinta, ¿no? De entrada, pues es un observatorio red, pues, o sea, no es que tengamos una sede física en algún lugar, sino tenemos un espacio virtual desde donde trabajamos, tanto los 4 países con las 4 universidades que sirven a su vez como sede. Y dependiendo de los proyectos, son las relaciones con los que se van haciendo. Por ejemplo, acabamos de concluir también un ejercicio que realizamos con instituciones, con la Secretaría General Iberoamericana, con la Agencia de Cooperación Europea de Ventana, ¿no? Adelante, de la ventana adelante, y bueno, estuvimos trabajando también con direcciones de cultura, con ministerios de cultura, etcétera, para poder sistematizar una serie de experiencias desde las diferentes comunidades para identificar cuáles eran estas prácticas o buenas prácticas sobre gestión, que hacen gestión en los territorios, gestión cultural, que tienen como base un enfoque en derechos humanos y sostenibilidad. Y a partir de la sistematización de estas diversas prácticas que existen en Iberoamérica y con la participación justo de debate de estos organismos y instituciones, fue que generamos un modelo de orientación para diseñar e implementar acciones culturales, ¿no? Desde una perspectiva de un enfoque de derechos humanos y sostenibilidad. Eso nos implicó, pues bueno, trabajar en diferentes formas y con diferentes contextos, y además, pues trabajamos también en otros tipos de redes, ¿no? Ya en términos de observatorios. Por ejemplo, recientemente acabamos de conformar, bueno, de reafirmar la generación de una red internacional de observatorios de políticas y economías de la cultura, desde donde también queremos este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, en resumen, lo que estamos hablando es que dependiendo de los proyectos que se van generando, son el tipo de alianzas que se van haciendo. Algunos más en términos académicos, otros en términos territoriales, otros en términos gubernamentales o de organismos internacionales. Cada uno de los proyectos va definiendo su carácter. Moi ben, tomo a túa palabra, José Luis, de alianzas e lanzo a mesma questón a Hakan Casares, es dicir, quais son as alianzas no territorio, neste caso entendo que o territorio de actuación do Observatorio Galego da Cultura é a propia Galiza, quais son os parceiros, as alianzas con as quais ten traballado. Ben, efectivamente, o noso marco de actuación é sobre todo de Galicia, pero claro, eso non significa que non haxa conexións tamén nacionais e internacionais. Hai certa colaboración con outros observatorios a nivel nacional, sobre todo co Observatorio Vasco de la Cultura houve bastante relación, eu creo que porque se crearon en épocas similares, temos xa casi 20 anos de
antigüedade os dous, entonces aí había máis que hai certa colaboración, tamén con outras entidades que foron xurdindo no ámbito español, que foran máis ou menos homologables, pero de maneira intermitente, en función de proxectos, en función de intereses, quizás nada sistematizado, por exemplo, ningún foro sistemático de intercambio de ideas, nin nada deso. Hai tamén, obviamente, relación con outros observatorios a nivel europeo, tampouco estreita, tampouco claramente pautada no tempo, tampouco hai un foro claro, pero sí que hubo colaboración tamén en función de distintos proxectos, distintos intereses. Recordo hai bastantes anos que se tratara de facer un estudio homologable de hábitos culturais na mocidade, desde distintos observatorios de toda Europa. Foi un proxecto puntual, en fin. Despois tamén co Ministerio de Cultura hai certa relación, e despois co ámbito académico, máis en Galicia, con ámbitos académicos de Galicia. A veces tratamos de introducir tamén análise desde non exclusivamente do que do típico, bueno, das persoas que están interesadas tanto no ámbito cultural, sino en persoas que por metodoloxía poderan aportar algo ao estudio do ámbito. A ver se me explico. Por exemplo, economistas, incluso a veces matemáticos, incluso físicos en algún momento, ¿no? É dicir, xente das ciencias duras, tamén das ciencias sociais, pero que puderan achegar certo coñecemento, asesorar e tal. E despois cas comunidades tamén, obviamente cos poderes públicos, por imperativo legal, tratamos de asesorar ao goberno en primeiro lugar, pero tamén a gobernos locais, concellos, diputacións e tal. E despois moitas veces cos propios creadores. A veces hai colectivos ou subsectores da cultura que teñen un gran peso, unha gran capacidade de xenerar inteligencia, de xenerar coñecemento, analizalo, como pode ser o sector editorial ou o sector audiovisual, pero despois hai outros que realmente, e claro, todo se lle chama cultura, pero a veces é que non teñen absolutamente nada que ver, nin teñen nada que ver a capacidade que teñen, nin industrial, nin de lobby, nin de nada, non? E aí tratamos de colaborar tamén con colectivos que a veces teñen moita menos presencia nas análises deste tipo, non? É dicir, facemos análisis do sector audiovisual, que é unha industria moi potente, pero, por exemplo, eu que sei, por recordar un par de casos, hai un par de anos, creo recordar, detectáramos que había moito interés porque as persoas que participaban nas corais populares, non? É dicir, en Galicia ten certo ten certa presencia e tal, e estaban moi interesados eles en que hubiera un análisis do seu ámbito, pois un análise homologable ao que se fan eu que sei, por exemplo, pois das artes escénicas, non? Que moven moitísimo máis cartos, un público moito máis potente, tal, non sei cuánto. Pois estivéramos en contacto con eles e fixemos un análise da súa situación, da xente que participa del, do impacto que tiñan, a relevancia social que tiñan, a cantidade de actuacións que facían e todas estas cousas. Ou, por exemplo, cas bandas de música popular, que tamén é unha cousa relativamente pequena, pero que tamén querían ter o seu análise e o seu tal. Pois, cando detectamos estas necesidades, somos moi proactivos e nos volcamos un pouco para que tamén teñan a atención que creemos que merecen, non en pé de igualdade, porque claro, ao final, un ámbito cultural canto máis relevante en términos cuantitativos, normalmente máis atención ten, pero tratamos de que sexa isto, pois, bueno, atender na medida posible a todo o mundo. E, bueno, en fin, eu creo que estes son un pouco as conexións que podemos ter con o noso entorno. Moito ben. E a terceira questón, antes de abrir pois un pequeno debate aquí con intervencións de todas as persoas aquí presentes, está relacionada, José Luis, con o desenvolvemento sustentável, con el desarrollo sostenible, ¿no? Es decir,
en que medida os vosos nosos observatorios poden contribuir para a cultura estar na axenda sustentável no pós-2030. É dicir, en que medida se pode contribuir para que a cultura de alguna forma estesa presente nesa reflexión ou nas medidas políticas que se vayan a implementar no ámbito do chamado desenvolvimento sustentável. Como sabemos, sustentável é o sostenible en español, é un conceito bastante difuso, tal vez inclusive até máis difuso que a propia cultura, como acaba de dizer Hakan Casares, ¿no? Mas pronto, José Luis, non sei que reflexión podes facer en relación a este tópico. Claro. He de confesar que esta perspectiva no había sido del todo considerada en el diseño del observatorio. Sin embargo, justo a partir de la experiencia que les comenté, ¿no? Del trabajo de modelo de orientación, nos sirvió a nosotros en este ejercicio justo para poner sobre la mesa la importancia de la cuestión de la sostenibilidad. Y ese ejercicio que igual sería interesante compartirles el documento, porque como retomamos buena parte de las experiencias y que se hacen desde Latinoamérica, pues hay una base cosmogónica, ¿no? De Latinoamérica, y eso implica una fuerte crítica a la idea de los ODS y de la idea de sustentabilidad o sostenibilidad, de desarrollo sostenible que maneja desde esa perspectiva. Consideramos, y en este documento hace relevancia de ello, de que hay diversas prácticas que se hacen desde las comunidades, que se hace gestión cultural mucho antes de que se llamara gestión cultural o que se le definiera de esa manera, y que se hace de diferentes perspectivas y maneras, entre las que existen varios modelos alternativos a lo que entendemos como desarrollo o la cultura occidental, y sobre todo el mundo, el norte global ha tratado de definir desde esta perspectiva. Entonces, en diálogo con estas perspectivas desarrollistas del mundo del norte global, es que desde el sur global, hemos recuperado estas experiencias, estas tendencias con respecto al buen vivir, por ejemplo, ¿no? En el que plantea otras formas de organización. Y es por eso que a partir de ese ejercicio hemos estado incorporando esta visión, pero no llamándola como desarrollo sustentable o sostenible, sino más bien como sostenibilidad común, ¿no? Todo un debate, claro, que podríamos tenerlo al respecto, como bien lo indicas, desde cultura, que igual implican desde dónde estás hablando, ¿no? Desde un modelo occidental colonialista o neocolonialista, o desde una visión de resistencia, ¿no? O de perspectivas no, descolonizadoras que se están trabajando al menos desde Latinoamérica. Y en ese sentido, doy toda esta introducción para decir, o sea, abiertamente, que nosotros no teníamos considerada esta cuestión. Ahora, después de esta experiencia que tuvimos con todas esas organizaciones, esos agentes, una de las críticas que nos hicieron fue justo que no teníamos en nuestro observatorio esta visión, y estamos en este proceso, ¿no? De reorientar parte de nuestros enfoques, no solamente en términos de adherirnos a una perspectiva de ese tipo, sino también en términos de ver nuestros modelos y métodos con los cuales trabajamos que tenga esta visión de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente estamos hablando en términos de cultura ambiental, o estamos hablando de prosperidad económica, sino también incluso, sobre todo lo que nos toca a nosotros como universidades, de evitar el extractivismo académico, que es muy común que se hace en las comunidades. Se llega, se toma esas experiencias, este conocimiento, se lleva a otro lado, y desde lógicas académicas o incluso mercantiles, se deja de lado todo este saber que tienen las comunidades. Entonces, bueno, este proceso nos ha servido justo para ello. Estamos todavía al interior. Habría que ver en este proceso de reorganización y reflexión también después cómo tendríamos que hacerlo en términos del impacto que implicaría nuestro actuar, no solamente en la investigación, sino también en términos de la incidencia política, y en términos de política cultural.
¿Cómo? No lo sabemos, estamos justo en ese proceso de organización y bueno, ya les contaremos después hacia dónde llegamos a esas conclusiones. Obrigado. Espero que a questón por min colocada non fose sentida como unha pregunta así excesivamente eurocéntrica, eh, mas agradezo a resposta que é realmente moito interesante. Hakan, sustentabilidade, cultura, que nos podes dicer? Ben, o Consello de Cultura publicou en 2023 ou 22, xa non me acordo, creo que foi no 23, un traballo dedicado monográficamente ao binomio de cultura e sustentabilidade. Bueno, en fin, eu creo que en parte bueno, pola necesidade que ao final deriva do impulso da Axenda 2030 e de todo o que ten que ver ao final pois con esta palabra que ten unha relevancia enorme en todo o que ten que ver non só cos estudios académicos e que reflexión sobre a cultura, sino en xeral en nas nosas vidas e o que vai a supoñer para o futuro. Entón, eu creo que é un elemento de análise que está empezando a introducirse nos análisis en xeral da cultura, pero que eu espero, sobre todo como, bueno, pois como analista e como profesional do análise estatístico da situación, que pouco a pouco vai introducíndose como un indicador transversal de medición como calquera outro. Creo que hai todavía un traballo de análise de reflexión importante hasta chegar a ese indicador, porque ese indicador todavía non está inventado, pero ao final habrá que reducir esta problemática de un modo ou de outro a algo mensurable e habrá que poder saber pois na medida posible tratar de reducir cando se analiza calquera acción pois que teñen un indicador de sustentabilidade para poder ver si se millora, si se empeora, si se vai no bo camiño, si unha actividade no fondo é sustentable, si unha política é sustentable, unha política cultural é sustentable, o impacto que ten. Penso que esta é unha cousa que está empezando e que pouco a pouco será máis transversal, non requerirá unha reflexión única, sino que formará parte da reflexión xeral, igual que se analiza o impacto social ou o impacto económico, pois a sustentabilidade será un elemento máis. Ben, obrigado. Abrimos entón agora espazo para os minutos que nos restan para colocar preguntas, comentarios. Non sei se alguén dos presentes quer colocar algunha pregunta aos nosos convidados. Yo quisiera hacer una pregunta, va para los dos. Yo trabajo en el Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, los aprovecho de saludar a nombre de todos por acá. Y es una pregunta que suelo hacer en el resto de instancias en las que nos hemos reunido y tiene que ver con la estructura y la financiación de los observatorios. ¿Cómo trabajan en términos operativos? ¿Cuántas personas son en el día a día, más allá de cómo han descrito cada uno, cómo funcionan? En el día a día, ¿cuántos son? ¿Quién lleva qué? ¿Son perfiles técnicos, perfiles académicos, funcionarios públicos? No sé. Si nos pueden contar un poco eso y muy a grandes rasgos, desde dónde proviene la financiación con la que están trabajando. Gracias. Gracias, Marcia. Hakan, por exemplo, que estás na cámara aquí. Ben, o Observatorio da Cultura é unha unidade do Consello da Cultura Galega. Entonces, está composta por personal laboral, funcionarios da administración. Somos 3 persoas. Un coordinador, que son eu, e dúas personas que traballan comigo. O perfil, digamos que o perfil como analista realmente estaba eu solo, pero eu creo que porque
eu xa tiña tradición de análisis sociolingüístico, xa viña facendo un análisis de sociolingüística. Eu creo que foi a razón principal pola que me puxeron a facer isto. É dicir, probablemente, se agora quedase vacante isto, o lóxico sería provelo dunha persona con un perfil específico de análisis do ámbito cultural. Eu reconvertime de análisis sociolingüístico a análisis do ámbito cultural, é dicir, era un experto en análisis de datos e digamos que me reconvertí en un análisis de datos non só de lingua, sino de cultura. As outras persoas non teñen un perfil investigador nin analista exactamente, máis ben en edición de textos, este tipo de cousas. No futuro non sei como será. O orzamento que ten, aparte obviamente dos nosos salarios, sí que hai unhas partidas non determinadas, pero sí que o Consello ten unhas partidas bueno, pois para o funcionamento normal. O principal, o que máis se estudia é na contratación de profesionais externos, é dicir, profesionais que nos axudan a veces, sobre todo analistas de datos, e despois traballo de campo. É dicir, cando contratamos enquisas, eu que sei, este ano 2024 fixemos polo menos unha enquisa desto do barómetro, fixemos un Delphi de expertos en museos, fixemos un cualitativo de usuarios, en fin, pois 4 ou 5 traballos de campo, non sei exactamente canto en cartos eso, pero que, bueno, que hai algo de recursos nese sentido. E isto é basicamente a estrutura. Muy Gracias. bien. José Luis. Sí, en el caso de nosotros no tenemos una partida presupuestal definida como tal, como decíamos, somos bien como un observatorio de red. Pero, ¿qué es lo que sí tenemos? Bueno, tenemos una estructura organizada más en términos como de consejo, que genera y diferentes grupos de investigación que se van generando acorde, vayan surgiendo proyectos, ¿no? Y estos van variando, de las personas que participan van variando dependiendo de los proyectos y los tiempos, porque está muy íntimamente ligado al trabajo académico que hacen los profesores investigadores de su universidad y estudiantes de pregrado y posgrado. Por ejemplo, actualmente tenemos 7 personas que se dedican a la investigación y cerca de 12 estudiantes que están participando. Insisto, estos van variando dependiendo. No es que el observatorio les pague para ello, sino que ya desempeñan su función desde su universidad, desde su programa educativo, y aquí es donde compartimos este tipo de espacio. Pero vaya, sí hay, por supuesto, ciertas actividades, ciertos gastos que requieren eso. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es que el financiamiento lo hacemos colaborativo, igual como la investigación, ya sea a partir de fondos que manejan las mismas universidades generales, que les damos un sentido hacia el observatorio, ¿no? Pero también de fondos concursables, tanto nacionales como internacionales, que ya de sí en sí existen en las universidades o en las políticas públicas científicas y que nosotros los utilizamos para eso. Por ejemplo, hay programas de movilidad académica que lo puede utilizar cualquiera, alguien de biología, alguien de matemáticas, pues nosotros metemos como gestión cultural y aprovechamos esos recursos. O que existen recursos para formación, o para capacitación o para desarrollo tecnológico de sistemas de información, y ahí es donde cada universidad le mete, o incluso publicaciones, ¿no? Hay fondos concursables de publicaciones que a lo mejor una universidad dice, ya lo metí, ya tenemos dónde publicarlo acá, o ahora tenemos acá. Todo es a través de cooperación. Partimos del principio de que, como dice aquel, no hay plata, ¿no? No hay dinero. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si yo tengo un peso, él tiene un peso y ella tiene un peso, juntos tenemos 3 pesos y esos 3 pesos nos ajustan para lo que alcancemos, en lo que conseguimos otro recurso que va a llegar en el tiempo. Siendo fiel, pues, a la forma en cómo hacemos gestión
por este lado. Es en el camino andamos y en el camino vamos recuperando la... Cuando hay recursos, hacemos lo más que se pueda. Cuando no lo hay, hacemos lo menos con los recursos que actualmente tenemos. Entonces, bueno, esa es más o menos la lógica que tiene en términos de financiamiento y organización. Obrigado, José Luis. Penso que temos tempo para máis unha cuestión, unha pregunta. Rocío, tens a palabra. Buenas. Bueno, no sé bien cómo definirme porque estoy ahí entre investigadora, empresaria de gestión cultural, pero me parece muy interesante esto que habláis y creo que hay que hacer efectivamente esta red, ¿no?, que comenta José Luis constantemente. Yo estoy haciendo hace años una tesis doctoral sobre festivales de animación en España para poder extrapolarlo al resto, porque creo que también es algo que se está dando y de hecho ahora lo que está surgiendo son redes de festivales, que es algo que también es digno de estudiar. Pero bueno, quería preguntar dos cosas, bueno, tres. Uno, porque me faltó como lo que comentó Hakan de cómo ellos empezaron, ¿no? O sea, habló de la descripción de los datos, que habían pocas fuentes específicas y que esto es una problemática, que obviamente nos encontramos todos los que estudiamos gestión cultural o intentamos buscar estadísticas culturales. Luego creaban datos propios y me faltó algo más que dijiste que no me acuerdo. No sé si me puedas responder. Eran como tres cosas, dijiste. Sí, pues análisis de fuentes secundarias y descripción de estas fuentes. Es decir, muchas veces los datos que se producen, en mi opinión, están subexplotados. Es decir, es cierto que se suele decir que hay pocos datos, que no se pueden describir bien las situaciones, pero también es cierto que se producen muchísimos datos y no se explotan lo suficiente. En No general, se analizan, quieres decir. sí, no se analizan ni se visibilizan. Es decir, Sí. por falta de interés, por falta de tiempo, por falta de conocimiento experto. No sé, es decir, a veces, por ejemplo, para tomar una decisión empresarial básica del sector editorial, es un mal ejemplo porque normalmente estos están bastante bien preparados. Pero es decir, a veces simplemente no se ha explotado un dato básico, como por ejemplo el préstamo de bibliotecas en los años anteriores, que ha ido bajando, ha ido subiendo. O no se tiene en cuenta pues, que hay una bajada o una subida del índice de lectura. Es decir, a veces hay fuentes que existen y que no se explotan lo suficiente. Entonces, uno de nuestros trabajos es precisamente visibilizar y explotar las fuentes que existen. Es decir, identificarlas, escribirlas, explotarlas y crear datos propios. Bueno, eso es que estoy pensando, ¿no? Que claro, en muchos casos no interesará, porque evidentemente, o sea, por un lado, o puede poner en valor y resaltar el hecho de que hacer cultura sí que es rentable, por así decirlo, lo cual no sé si interesa. Y luego, por otro lado, si no, visibilizar las faltas que tenemos y escaseces. Claro, eso es otra. A ver, claro, si estás pensando en el uso político de los datos. Claro, no lo pienso, pero entiendo que si no se facilitan ni se visibilizan es por esa razón, evidentemente. Hombre, no sé, a veces, yo creo que a veces es simplemente falta de tiempo. Falta de tiempo. También puede. Es decir, obviamente hay casos donde los datos no se analizan porque no interesa, pero normalmente muchísimos datos son de acceso libre. Hay Sí. cada vez más datos públicos, gracias a Dios. Es decir, poco a poco ha ido calando. Es decir, hoy en día sería impensable pensar que se ocultasen o que se escondiesen datos básicos, ¿no? Y hace años no era así. Es decir, ¿qué pasa? Que también en todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, en general también falta, no falta cultura, falta interés a veces por mostrar qué se hace, pero también falta demanda de hacerlo. Es decir, yo, por ejemplo, una cosa que me llama la atención siempre es cuando se presentan los presupuestos públicos, en general hay reacciones de todas las partes de la sociedad, periodistas, profesionales, entidades asociativas, ¿no? Dicen, pues subió un 3% o bajó un 3%, o se atiende este problema, se va a crear un teatro, se va a cerrar un teatro, tal. Y luego, cuando se ejecuta el presupuesto y se liquida,
que son datos objetivos y que eso está en las cuentas económicas de todas las administraciones por lo menos, bueno, en fin, de prácticamente todo el mundo, y pues nadie le presta atención. Y resulta pues que ha habido pues un desvío presupuestario de un 3% que precisamente se ha quitado de cultura para ponerlo en cualquier otra cosa y nadie lo ve. Entonces, quiero decir, a veces existe el dato, pero no se le presta atención. Y uno de los trabajos de los observatorios es ese. Es decir, en Galicia somos 3 que estamos sentados estudiando estos datos. Ojalá fuésemos 300, pero por lo menos los 3 que estamos, tratar de darle un uso. Porque después muchos profesionales, muchas entidades, pues no se dedican a esto solo. Se tienen que dedicar a muchas otras cosas. Entonces, pues claro, no es tan fácil dedicarle una semana o 2 semanas al análisis de una fuente. Bueno, yo tengo fe de que a lo mejor ahora con la IA, que es un tema que no habéis sacado en absoluto, que me sorprende, a lo mejor estos análisis o por lo menos las conclusiones, más que nada por el tema de cómo se pueden sintetizar para transmitir más fácilmente para que nos llegue a todo el mundo y que no nos pete la cabeza, porque es como que hay muchos datos a la gente le marean y al final los ignora. Entonces, como que también hay una función de sintetizar estos datos de una manera mucho más accesible para el público normal, ¿no? Diríamos. Y ya para otra de las preguntas que quería hacerle era a José Luis, que también dijo como 4 cosas en las que estaban, 4 líneas, que dijiste formación, los procesos, las prácticas culturales de la gestión cultural, y nos faltó una, que me quedé ahí a medias. Y asociatividad. Eso es que, perfecto. Nada, era pues un poco porque me parece muy curioso, porque bueno, en el análisis que yo hago, por supuesto, por lo menos a nivel cinematográfico, no sé en otros sectores como esté, pero es que finalmente en los festivales de animación en particular y en general yo creo que los festivales de cine siempre surgen de asociaciones. Entonces, pero es como muy exagerado. O sea, a lo mejor estamos hablando del análisis que estoy haciendo a nivel internacional, pues estamos hablando de que tranquilamente un 80% son asociativos y el resto ya pues empresas o instituciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Porque me llama la atención porque creo que es un punto muy, muy importante para la gestión cultural. Y cuando has dicho lo de que no tenemos varo y todo esto, ¿no? Digo, he pensado porque justo me han seleccionado con una historia en Bogotá y tengo que ir hasta allí y no sé cómo pagarme el boleto para que me salga más rentable porque son bastante caros. Y digo, no sé, porque claro, desde allá, de normal aquí, nosotros tenemos una cosa que se llama Acción Cultural España, como que podemos recibir, pero también tienen que gestionarlo las instituciones de allá. No sé si existe como algo parecido a esto, pero en Latinoamérica. Estoy hablando general y sois gigantes, pero por si conocieras, no sé. Bueno, pues cada país es diferente y cada instancia, ¿verdad? Y sí existen diferentes programas de estadías, ¿no? Estadías profesionales, estadías académicas, dependiendo. En el caso de Colombia, desconozco, ¿no? Y todo eso a través de las embajadas, eso sí, que permite justo este tipo de ejercicios o de universidades donde vas y haces justo esa estancia. Ahí, bueno, poco. La referencia, perdona, o sea, en realidad voy a la Javeriana de Bogotá, por un lado, que me pueden reclamar y el propio festival también me podría reclamar un poco, ¿no? Claro. Sí, es de ver ahí a través de las embajadas, a ver. Ya, es que llamar a la embajada de España en Colombia es como que no. Moi ben, obrigado, Rocío. Non sei se há máis algunha cuestión presencial a través do bate-papo do chat. Há aquí unha cuestión, non sei se Hakan Casares ou José Luis Mariscal xa leron, que relaciona observatorios con os obxectivos de desenvolvemento sustentável. Non sei se tedes algún comentario a facer a esta cuestión. Pues yo creo que más o menos lo hablé ya, y en ese sentido, creo que habría que problematizar. Los ODS no nos siguen convenciendo, pero efectivamente hay cosas que se tienen que hacer y en ese sentido, bueno, pues habría que ver. Pero fíjense que yo creo que hay algo que carece en los observatorios culturales y eso tiene que ver con el intercambio de información, ¿no? Esto es, de nada sirve generar nuestra propia información, recuperar información de otros sistemas
si no tenemos procesos homologados para poder compartir información y compartir métodos, ¿no? Ya lo decía el compañero que me precedió, de que había tantos datos y pocas personas que hacer, y que, bueno, había poco conocimiento sobre cómo hacerlo. Bueno, eso es lo que se requiere, ¿no? Siempre hay gente interesada en ello. Lo que necesitamos es abrir esa participación para que gente que esté interesada en esos datos, que le podamos compartir estas metodologías para poder realizar eso, ¿no? Por eso nosotros optamos por un modelo de ciencia abierta, justo considerando que la información que está ahí tiene que ser catalogada, organizada y sobre todo reutilizada, pero se tienen que generar mecanismos homologados para poder intercambiar esta información, ya sea en términos cuantitativos y cualitativos. Y eso lo digo pues porque nosotros, nuestro objeto de estudios han sido los observatorios. Si ustedes entran en nuestro, ¿cómo se llama? Observatorio, verán que hemos estado mapeándolos. Por supuesto, aparecen, desaparecen observatorios, y uno de los diagnósticos a los que llegamos es que muy pocos tienen sistemas de gestión de la información. O no solamente documentar y poner en su sitio web los resultados o los datos, sino sistemas que puedan interconectarse y poder jalar información y visibilizar esta información de manera comparativa. Eso, y bueno, ya no digamos, insisto, elementos homologados. Justo es una de las preocupaciones que salió como parte de esta red internacional que les comentaba, que de nada sirve tener datos si no podemos calar y compartir y reusar esos datos. Entonces, bueno, eso yo pondría esa preocupación nada más. Certo, obrigado, José Luis. Bueno, estamos xa na reta final, son 2 minutos que temos. Pedíache en primeiro lugar, Hakan, a ti, pois, a modo de conclusión, o que dirías acerca desta relación da cultura como ben público, que é un pouco o mote que dá, que expresa estas conversas, unhas frases finais acerca desta relación entre cultura e ben público. Home, en fin, a relación entre trátase, en fin, dunha reflexión profunda, non? É dicir, en calquer caso, que está claro que a cultura é un ámbito de suficiente prestixio social e de suficiente importancia para que requira dun análise sistemático, polo menos ao nivel de outros ámbitos sociais. É dicir, sería absurdo pensar en unha política sanitaria, unha política educativa, unha política social sin datos. Sería absurdo, sería impensable que se tomara a decisión de crear un hospital sin saber cales son as necesidades da poboación atendida, ou que se construya un colexio sin contar o número de nenos que van a necesitar ir a ese colexio. A cultura ten que ser algo parecido, é dicir, a toma de decisión ten que estar basada en datos, ten que haber datos de certa calidade. Os observatorios poden xogar aí un papel, sería ideal que fora unha cousa moito máis sistematizada, que fora unha cousa moito máis clara, que fora unha cousa máis homologable de un sitio a outro, é dicir, para chegar a indicadores compartidos, e que a toma de decisións non fose improvisación, nin fose froito de ocurrencia, senón froito dunha reflexión baseada nun diagnóstico claramente comparable e homologable dunha situación a outros. Obrigado. En 5 segundos, José Luis. Sí, de acuerdo con lo que se comentó. Nada más yo haría una observación, de acuerdo que sea el bien público, pero este bien público tiene que considerarse no solamente en el acceso. Aquí la clave tiene que ver en la participación. ¿La participación de qué? No solamente en el acceso de ese bien público, sino también en el desarrollo de contenidos que sean propicios por los diferentes grupos sociales, pero también los procesos de participación y autogestión. Y por último, lo que nos tocaría a nosotros, también bien público implica una participación en la generación y socialización de información para la toma de decisiones, que no solamente sean los ciertos grupos académicos, ciertos grupos de personas que son los grandes conocedores, sino abierto a las diferentes formas de participación de construcción del conocimiento. Moito obrigado, José Luis. Entón, xa para acabar, agradecemos en nome da organización outra vez a Hakan Casares Beck, en representación do Consello da Cultura Galega, estar aquí. Moito obrigado, Hakan. E a José Luis Mariscal Orozco, do Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural. Máis unha vez, moito obrigado, José Luis. E lembro, antes de fecharmos esta
sesión que, como está aí no batepapo/chat, a próxima sesión terá lugar o día 18 de novembro e vamos ter a participación de Bárbara Negrón, do Observatorio de Políticas Culturales do Chile, y Hugo Achugar, del Observatorio Universitario de Políticas Culturales del Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos de la Universidad de la República. Ten un nome curto e simples, como viron, e modera, de Uruguai, e modera a Raúl Abeledo Sanchís do Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia. Muitísimo obrigado aos convidados, obrigado ás persoas que están por trás organizando toda a logística disto e, claro está, muitísimo obrigado tamén a todos os participantes. Até aquí, boa tarde. Obrigado. Gracias.